de Dios y de la Patria se abre la sesión. El acta de la sesión 184 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 185 está a disposición de las señoras y señores diputados y el señor Leiva lo tiene a bien escuchar. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. No. Hemos recibido un oficio, Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica el Decreto Supremo 900 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley 164/1991 del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, para obligar a las concesionarias de obras públicas viales a adoptar medidas de seguridad. Un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el escalafón de los agentes policiales de la Policía de Investigaciones de Chile y su estatuto del personal. Oficios 352 y 353 de la Directora Nacional de Aduanas, mediante los cuales informa el cumplimiento de las glosas presupuestarias 6 y 7 contenidas en la Ley de Presupuesto 2024. Reemplazo de la diputada señora Karen Medina al diputado señor Andrés Jonet Valderrama y finalmente pareo entre la diputada señora Lorena Frías y el diputado señor Henry Leal. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Palabra sobre la cuenta. Palabra sobre la... No hay palabra sobre la cuenta. Señora presidenta, dígame, si me permite, señor secretario, por supuesto. Ya contamos, se envió la citación para el martes para la subcomisión de crimen organizado. Fantástico. Está en el sistema, contamos con sala, no me pregunten en este momento qué sala, no lo recuerdo, pero llegó la citación. Sí. Me parece, le voy a pedir que además del mail lo mande igual al WhatsApp de los diputados. Perfecto, así será. Para que nadie diga que no sabía. Sobre el punto, señor ¿Los Leal. integrantes de esa subcomisión son todos o quiénes están? Pueden participar todos los miembros de la comisión en esa subcomisión que se refiere específicamente a crimen organizado. ¿Pero hay algunos como titulares? Si hay algún diputado que no quiera participar, también lo puede hacer. ¿No afecta la...? Usted también, si me preguntan Sí. en términos reglamentarios, no tienen problema de asistencia No, ni de multa. no, eso sí. Se vota el proyecto de ley, etcétera. Es casi como una actividad extraprogramática, pero en este caso bastante relevante. Yo te pediría si puedes ir a buscar al ministro que se nos perdió en el camino. Si venía caminando hasta que usted se puso a conversar con él y de ahí se nos perdió. De tips, me puedo imaginar. Yo creo que nos conocemos lo suficiente con el ministro, pero en fin. No sé si quiero conocernos más tampoco. Señor secretario, respecto de la cuenta, nosotros acá acabamos de recibir en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en mensaje que modifica el tema en el fondo de la PDI. Ese lo recibimos hoy día, pero sin ninguna urgencia. Y el presidente se renovó la urgencia de suma, o se puso por primera vez suma, a este tema que me parece muy interesante, que es la ley de concesiones de obras públicas. Entonces vamos a tomar eso en consideración para la conformación de la tabla el próximo lunes, perfecto, señor secretario, y ahí nos ponemos de acuerdo para aquello. Mi estimado señor Collao. Presidenta, con altísima probabilidad el Ejecutivo le va a colocar una urgencia importante al proyecto de ley de agentes policiales. Fue aprobado en tiempos rápidos en el Senado y ayer supe en un día. Fue aprobado de forma unánime por la sala. Entonces, muy probablemente el Ejecutivo, porque la idea es que esa planta sea prontamente ley, esa es la idea, así que probablemente le pongamos o discusión inmediata o suma. Por eso lo vamos a revisar respecto de las urgencias que ustedes ingresen, porque además tenemos el proyecto de la especialización preferente que le decimos, y nosotros tenemos también como comisión interés en otros proyectos de ley, como es el de cédula de identidad para los que ya lo estamos viendo, y este otro del cual ustedes le acaban de poner suma, que también me parece importante. Le damos la bienvenida al ministro Elizalde. Echo de menos que no esté Macarena Lobos. Sinceramente echo de menos que no esté Macarena Lobos.
No, a él, pero es muy importante la presencia de ella. Tenemos tantas situaciones y compromisos que tenemos que dividirnos la pega. Pero Bueno. feliz de que no estuviera acá porque usted sabe que me saqué la lotería con esa gran subsecretaria que No me cabe ninguna duda, es la persona que más trabaja en el ministerio, sin duda. Y probablemente en el gobierno, sí, probablemente en el Estado de Chile, sí. Es muy probable. No, pues, ella es extraordinaria, absolutamente coincidimos en que es extraordinaria. Entonces, mis estimados colegas, mi estimado ministro, si el diputado Alessandri nos deja que usted escuche, en el primer punto de la tabla, entonces, tenemos recibir al ministro secretario general de la Presidencia, señor Álvaro Elizalde Soto, para conocer las medidas que el gobierno se encuentra coordinando a fin de dejar sin efecto el recorte presupuestario anunciado para el Ministerio Público. Agreguémosle que además ahora, no, para el Ministerio Público, para. Y sin duda que ahora además reclamado el Poder Judicial, pero en fin. Asimismo, se le consultará respecto de las medidas adoptadas para acelerar la tramitación del proyecto de ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales, que es el Boletín 16.850-07. Entonces yo creo que lo más conducente es, señor ministro, que usted haga uso de la palabra para que nos pueda iluminar y después entonces procederemos a las preguntas de los diputados. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, quisiera, respecto del debate que se ha generado en torno al recorte presupuestario, recordar que cuando se inició el debate para la aprobación de la ley de presupuestos, sectores de la oposición plantearon la necesidad de establecer un ajuste a la baja, que en ese momento los medios de comunicación titular, usted puede revisar la información que por lo más es pública, que ascendería aproximadamente a $600 millones. Y se estableció efectivamente un diálogo como posibilidad, para posibilitar la aprobación de la norma de endeudamiento siempre que hubiera un ajuste a la baja. Sí. Y en ese contexto, los parlamentarios votaron la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto tiene una glosa, que es la glosa 1, dentro de la partida del Tesoro Público, que voy a leer textualmente. Dice: dentro de los primeros 10 días de vigencia de esta ley de presupuestos, mediante uno o más decretos dictados de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 del decreto de ley 1263 de 1975, se efectuará un ajuste del presupuesto de gastos para el año 2025 por la suma de 543.539 millones de pesos. Esta información pública, la ley de presupuesto fue publicada, fue votada por ambas cámaras del Congreso Nacional y por tanto corresponde a un compromiso y una obligación en un plazo muy acotado para el Ministerio de Hacienda, que se ejecutó sobre la base del anuncio que hizo el ministro de Hacienda y la directora de presupuesto la semana pasada. Se tenía que hacer de acuerdo al compromiso adquirido dentro de los 10 primeros días, en norma legal, y todos tenemos que cumplir la ley, y la votó el Congreso Nacional. Es un primer punto. En virtud de eso, entonces, el Ministerio de Hacienda ha anunciado los recortes, pero no es un recorte para una institución en particular, sino que tiene que ver con la obligación suscrita por esta glosa en la ley del presupuesto, en el diálogo que se estableció con todas las bancadas y sectores políticos, y particularmente sobre la base de la exigencia que realizaron sectores de la oposición respecto a hacer este ajuste. Posteriormente, esto también es público, cuando se discutió este tema en la comisión mixta, se suscribieron los compromisos del Ejecutivo de la Ley de Presupuesto para el sector público para el año 2025. Es un documento bastante extenso, que contiene todos los compromisos suscritos por el Gobierno ante el Congreso. Y en este documento se precisa este ajuste al cual he hecho mención. O sea, el ajuste está en la ley, y los compromisos suscritos ante la Comisión Mixta señala lo mismo, que el ajuste corresponde a 543.539 millones de pesos, y se señala cuáles son los servicios u organismos que están excluidos del recorte.
Y lo que se acordó con los parlamentarios fue que se excluyera a los servicios de salud, a las policías de carabineros e investigaciones, a Gendarmería de Chile, al sistema escolar, a concesiones y subsidios de vivienda. Por tanto, lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda... Sí, muchas gracias. ¿Se puede hacer? Café con... con... No, chiquitito, está bien. Muchas gracias por su preocupación, Presidenta. Entonces, se suscribió este entendimiento, estos compromisos del Ejecutivo, donde se excluyó. Claro, retrospectivamente podrían haber sido excluidas otros organismos, pero ese no fue el acuerdo que se suscribió con los parlamentarios. Ningún parlamentario de la comisión mixta hizo ver este punto, no se planteó en la discusión parlamentaria. Entonces, lo primero que yo quiero señalar es que lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es, en primer lugar, cumplir con la obligación legal establecida en la glosa 1 de la partida del Tesoro Público, que establece este ajuste de 543 mil millones de pesos y fracción, y en segundo lugar, de excluir a estas instituciones de dicho ajuste. Y en virtud de eso, bueno, obviamente hay distintas instituciones que han manifestado su reclamo. Lo segundo que quiero plantear es que ha sido un objetivo fundamental del gobierno el fortalecimiento del Ministerio Público, y por eso hay dos proyectos, entre muchos otros, que son muy relevantes. El primer proyecto es el que crea la Fiscalía Supraterritorial. Esta es la implementación de una reforma constitucional que obviamente tiene comprometidos recursos importantes. Y en segundo lugar está el proyecto que fortalece el Ministerio Público. El proyecto que regula las fiscalías supraterritoriales, más bien que implementa la reforma constitucional, está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado, con la urgencia respectiva. Y el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público también está con la urgencia respectiva, discusión inmediata, en la Comisión de Hacienda del Senado. Nosotros esperamos que se despachen dentro de un tiempo relativamente corto, forman parte además de los compromisos que ha adquirido el gobierno en materia de leyes de seguridad, que nos parece que son muy importantes, y que tienen asociado, obviamente, mayores recursos para el Ministerio Público, conforme a lo que he señalado. Ahora, dicho lo anterior, obviamente que se ha generado esta controversia, que insisto, no tiene que ver con una decisión discrecional o unilateral que haya adoptado el Ministerio de Hacienda, sino que tiene que ver con un mandato legal que excluía en un documento protocolo o un documento, es que ya no se está hablando de protocolo, o sea, porque en su momento, es muy importante lo que usted comenta, Presidenta, porque en su momento se firmaban protocolos entre el Ejecutivo y los parlamentarios, pero después, ya el año pasado se pidió por parte de los integrantes de la Comisión Mixta que no fuera un protocolo entre el Ejecutivo y los parlamentarios, porque al final eran obligaciones para el Ejecutivo, sino que fueran compromisos del Ejecutivo. Entonces, lo que se hace ahora no es que se firme un documento entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino que el Ejecutivo da a conocer cuáles son sus compromisos, y sobre la base de esos compromisos, si satisfacen los requerimientos parlamentarios, la Comisión Mixta resuelve los temas que están pendientes y se aprueba el presupuesto. Entonces, por eso ahora se habla de compromisos. Pero para todos los efectos es un documento complementario que precisa los términos en los cuales se realiza el ajuste. Entonces, para ir redondeando. Entonces, en primer lugar, lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es cumplir con un mandato legal establecido en la glosa respectiva. De hecho, de no mediar el documento adicional al cual he hecho referencia, también estas instituciones tendrían que haber sido parte del ajuste. Se les excluyó del ajuste porque eso era parte de los compromisos que se adquirió ante los parlamentarios, y eso no obsta que obviamente se están teniendo reuniones de trabajo con las instituciones respectivas para establecer la forma en la cual se va a realizar este ajuste con una mayor precisión, toda vez que también otras veces que ha habido ajustes, esto se conversa con las instituciones, pero el mandato legal era muy preciso y esto tenía que hacerse dentro de los 10 primeros días de enero. Por tanto, el tiempo era muy acotado. Y tenía que hacerse toda vez que esta fue una exigencia que sectores de la oposición hicieron al gobierno para aprobar el endeudamiento y para aprobar la ley de presupuesto, básicamente porque
hicieron un cuestionamiento respecto de la proyección de ingresos. Eso no obsta, como he señalado, que se han establecido reuniones de trabajo con los distintos organismos que han sido objeto de estos recortes, con el objeto de precisar la forma en la cual se va a realizar de mejor manera, y obviamente esas reuniones se están desarrollando y se van a desarrollar también en los próximos días por parte de los ministerios sectoriales respectivos, con la Dirección de Presupuesto y representantes del Ministerio de Hacienda. En todo caso, el compromiso nuestro es seguir fortaleciendo a todas las instituciones que están a cargo de la persecución penal y que están a cargo del desafío de enfrentar los delitos que se cometen en nuestro país. Y tanto es así que, por ejemplo, en el proyecto que fortalece el Ministerio Público, el proyecto establece la incorporación de más de 800 funcionarios en un plazo de 4 años, de los cuales 200 corresponden a nuevos fiscales. Implica para el fisco un aporte adicional o un gasto adicional de 48.000 millones. Y además la mayor dotación permitirá fortalecer la tramitación de causas, el modelo de atención de víctimas y testigos y la creación de la unidad de supervisión y control de la persecución penal. Y respecto al otro proyecto, que es el que crea la Fiscalía Supraterritorial, que es una nueva institución que se especializa en el crimen organizado y los delitos de alta complejidad, que tiene mucho carácter internacional o transnacional, y que se desarrollan en varias regiones del país, muchas veces con conexión con grupos de crimen organizado fuera de Chile, y este proyecto también permite la incorporación de 98 nuevos funcionarios en toda la transición que está establecida. Va a haber un fiscal jefe que lo va a encabezar, y hay 34 fiscales supraterritoriales con un gasto aproximado de 8.000 millones adicionales. Como datos, para tener los números, para ponerlo en perspectiva, el Ministerio Público, no, el primero son 4 años, le vamos a preguntar aquí al asesor de Interior respecto de la transición, porque eso es algo que se está conversando. El proyecto, yo el detalle lo desconozco respecto del estado de tramitación de ese plazo en ese proyecto en particular. Adicionalmente, estos dos proyectos incorporan 900 nuevos funcionarios, de ellos son 240 fiscales, suman un gasto fiscal en régimen de más de 53.000 millones adicionales a los recursos actuales, y para tener perspectiva de la cifra, el presupuesto del Ministerio Público llega a 286.000 millones de pesos, y por tanto el ajuste equivale al 2,5% de su presupuesto, 2,5%. Como para nosotros la prioridad es la seguridad es una prioridad, obviamente estamos en este proceso de diálogo para establecer todos los ajustes que sean necesarios, con el objeto obviamente que este recorte, insisto, comprometido y que tiene carácter obligatorio en la ley de presupuesto, tenga no solo el menor impacto posible en la institución respectiva, sino que por el contrario, a través de la iniciativa que estamos discutiendo, se cuente con más recursos, no solo financieros, sino que también humanos, para efectos de que el Ministerio Público siga desarrollando su trabajo y lo pueda desarrollar de mejor forma. Es todo cuanto puedo informar a la Comisión y obviamente encantado de responder a sus preguntas. Muchas gracias, ministro. Me gustaría que, eso sí, el señor Collao pudiera iluminarnos lo más rápido, si me escucha, si me escuchan. Señor ministro, le pediría por favor que el señor Collao o algún otro asesor, me da lo mismo, nos informara así como luego respecto de cuántos años en la Fiscalía Supraterritorial es el periodo, digamos, no el aumento de personal y de presupuesto. Eso necesitamos saberlo. Lo tienen que contestar ellos, por eso están ellos acá. Señor ministro, vamos a proceder a las preguntas de los parlamentarios, que creo que son varias, porque la verdad es que lo que nosotros habíamos solicitado al invitarlo acá era no solo una explicación, sino que también una propuesta. Y no veo la propuesta, así que voy a dejar la palabra en manos de los parlamentarios. Señor diputado Alessandri. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias al ministro Elizalde por venir. Y justamente lo que planteaba la presidenta, nosotros hemos invitado hoy día al ministro secretario general de la presidencia, al coordinador de los ministerios, al que representa al presidente. No está sentada aquí la directora de la DIPRES o el ministro Marcel para que nos diga que el protocolo. Y nosotros no invitamos al ministro Elizalde para que nos dijera por qué el Parlamento le pidió al Estado apretarse el cinturón. Tampoco invitamos al ministro Elizalde para que nos dijera por qué no hay plata.
Tampoco invitamos al ministro Elizalde para preguntarle por qué el Estado recaudó menos. Esas son preguntas que le haríamos a Hacienda, a Economía. Tampoco para preguntarle por qué el país no crece. Tampoco para preguntarle por qué la mejor directora de presupuesto de la historia calculó mal los ingresos. Tampoco para preguntarle por qué habían 1.000 millones para comprar una casa presidencial que vale 500, pero no hay 7.000 para la Fiscalía. Lo invitamos, ministro, para buscar una fórmula para devolverle los 7.000 millones al Ministerio Público. Por eso está invitado acá el ministro secretario general de la Presidencia, que tiene una tarea coordinadora de todos los ministerios, que tiene línea directa con el presidente de la República, y por eso no invitamos a Marcel ni a la mejor directora de presupuesto de la historia. Entonces, ministro, le planteo la pregunta de nuevo, ¿de dónde sacamos los 7.000 millones? Rebajamos viáticos, rebajamos la contratación de nuevos funcionarios, lo sacamos del FES. Este gobierno varias veces ha metido la mano al FES, ha sacado ahorros del Estado, más de 3.000 millones de dólares, para financiar distintas cosas. ¿No es esta una prioridad? ¿El crecimiento económico va a pagar esto? Un punto de crecimiento económico son 700 millones de dólares más al mes. Aquí estamos hablando de 7.000 millones de pesos, o sea, 7 millones de dólares. El fiscal nacional dijo ayer, no puedo operar el software para perseguir al crimen organizado. O sea, estamos hablando de gasto operacional urgente. Entonces, ministro, aquí hay 13 mentes, 13 cabezas que se ponen a su disposición para ver de dónde sacamos los 7.000 millones de pesos. No sigamos buscando el culpable, que el protocolo, que por qué el país no crece, que por qué el país no recauda, que por qué la directora de presupuesto se equivocó. Vamos a los recursos, veamos a quién le quitamos los 7.000 millones y devolvámosela a la Fiscalía Nacional lo antes posible. A su disposición, ministro. Muchas gracias, diputado Alessandri. La diputada Pérez. Diputado Leiva, le están cediendo el espacio, así que... Está pidiendo que le entreguen los antecedentes. Diputado Leiva, Sí. tiene la palabra. No, muchas gracias, presidenta, siempre tan gentil. Yo también le puedo decir, diputada Pérez. Oye, no, es importante, lo vimos en la sesión anterior, presidenta, junto con saludar al ministro y al casi diputado Collado que nos acompaña el día de hoy. Este es un tema sensible y así lo ha hecho ver la comisión. Y yo espero, confío en que el gobierno sea capaz de articular de una u otra manera las medidas necesarias para que el Ministerio Público pueda desarrollar su labor de buena manera. Creo que independiente de lo que se pueda adjetivizar o caricaturizar en una problemática que es real, que da cuenta de el mandato legal que tenía el Ministerio de Hacienda para hacer los descuentos en un plazo de 10 días, señala la propia ley de presupuesto en la glosa que nosotros aprobamos, pero sin perjuicio de eso, ver la vía legal o administrativa, y eso es lo que le pedimos también al ministro Álvaro Elizalde, por su intermedio, presidenta, para que efectivamente el Ministerio Público pueda contar con los recursos necesarios. Y obviamente alternativas pueden existir muchas, una evaluación presupuestaria, ver cuánto hubo de su ejecución, ver si efectivamente DIPRES puede realizar autorización para que existan modificaciones presupuestarias de manera más ágil al interior del propio Ministerio Público con los distintos ítems. Hay alternativas, algún compromiso de ejecución presupuestaria que pueda reevaluarse al primer trimestre, al término del primer semestre. Creo yo que confiamos en y sabemos de la ponderación y buenos oficios que tiene el ministro Elizalde y que todos, porque el diputado Alessandri lo plantea por su intermedio, aquí 13 cabezas pensantes. Ok. Algunas más pensantes que otras, dirá. Pero bromas aparte, todos los 13 que estamos aquí y los que nos acompañan estamos comprometidos con seguridad y también ha sido la prioridad del gobierno. Eso se ha reflejado también en los más de 63 proyectos de ley que hemos aprobado también en esta comisión con el concurso y apoyo de la oposición, y eso hay que decirlo también. Así que esperamos que esta problemática, que es real, se pueda solucionar de buena manera. Lo que sí me gustaría hacer presente que justamente con esta problemática que se evidencia y que hemos recogido, se plantean requerimientos de otros servicios públicos o de otros órganos autónomos, como es el Poder del Estado, el Poder Judicial, que tiene 17.000 millones de pesos. Claro, uno entendería si ese reclamo viniera de la mano con recursos que dicen relación con tribunales o con la
con la operatividad de tribunales en lo criminal, no de manera amplia, porque claramente este esfuerzo que hace el gobierno a solicitud de la oposición y también de parlamentarios de gobierno de descuento de 543.000 millones de infracción, tiene que aplicarse a toda la administración pública y efectivamente debe haber un esfuerzo por parte de todas las instancias en poder ahorrar recursos para poder sacar adelante este tema, aprovechando que el diputado Chalper se va, que también es importante. Gracias, diputado Leiva. Diputada Pérez. Gracias, presidenta. Saludar a los integrantes de la comisión, al ministro, a su equipo. Mire, por cierto que también a nosotros nos importa mucho este tema. Yo valoro que ustedes lo hayan puesto en tabla. Yo soy integrante de la Comisión de Gobierno Interior. Respetamos también que los espacios, ¿cierto?, no toparnos, y por eso quise venir a este espacio. Creemos que el Ministerio Público es tremendamente importante en el trabajo que hacemos. Yo represento, al igual que usted y otros diputados, somos parte de Arauco, de la macrozona. Hay una persecución penal importante que se debe hacer, un liderazgo de nuestras policías que lo lleva el Ministerio Público. Por lo tanto, los gastos operativos sí influyen mucho, y creo que el llamado y el mandato que le dio el Congreso al Ejecutivo, a Hacienda, fue que pudiera, pero que no lo obliga ni que exige el monto. Por lo tanto, el llamado es al Ejecutivo que pueda repriorizar tanto Hacienda como el propio Ejecutivo mismo a través de SECPRED y los ministerios de Justicia y otros, pero no afectando especialmente los temas que son de seguridad. Entonces, creemos que todas las instancias, gobierno, seguridad, todas las comisiones, hemos tenido la mejor disposición para avanzar en agenda de seguridad, con proyectos muchas veces que son nuestros y que el gobierno dice, mire, hemos aprobado, hemos avanzado, pero hemos sido nosotros los que hemos avanzado, porque a veces no han estado los votos del propio oficialismo, por cierto, no todos. Entonces creo que más allá del buen trato que nos merecemos, yo le pido eso, ministro, y me gustaría por su intermedio a la comisión, y que me disculpe la presidenta, preguntar, porque así como se hace un zoom al Ministerio Público, me gustaría que se diera un zoom a las policías. ¿Cómo va a poder afectar también este recorte? ¿En qué áreas? Entonces, ya que ustedes partieron con esto, quizás es bien interesante exigirle esa información al gobierno, sincerarlo, y además yo le quiero preguntar, presidente, y lo que quería preguntar es porque hoy día se dio en sala, se dio el informe de un proyecto que es de mensaje presidencial sobre la modernización de los agentes policiales, que está en segundo trámite. Y esta comisión lo debería ver. Nos gustaría saber si va a tener urgencia, porque si tiene urgencia y nos recortaron los recursos, ya no podríamos hacer ese llamado para el 2025 y va a afectar a la PDI, una institución gravitante en los temas de persecución y que se relaciona con el Ministerio Público. Entonces, ese es nuestro llamado desde nuestra bancada, de los espacios que representamos en las comisiones, para que también lo pueda ver esta comisión, si lo puede con urgencia. Si el gobierno no le da urgencia, la comisión lo pueda ver si se puede y despacharlo antes, porque si no peligra que pase para el 2026 el llamado. Eso, presidenta, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, si lo tengo, si ya llegó. Llegó. Y de hecho lo vamos a ver el día lunes. Así es que no se preocupe por eso, diputada Pérez, muchísimas gracias. Pero absolutamente. Le ofrezco la palabra a algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra respecto del tema por el cual está invitado el ministro Elizalde. Diputado Araya. Gracias, presidenta. Obviamente puede estar una parte nomás de la exposición del ministro. Y solo hacer un comentario. Ministro, nosotros nos fuimos, cuando terminé de conversar. Ya, ministro, nosotros no concurrimos al acuerdo y a este protocolo que se firmó en su momento, porque lamentablemente ya sabíamos ya habíamos tenido malas experiencias, y esto demuestra una y otra vez que cuando hay que esperar un buen criterio, una buena toma de decisiones de parte del Ejecutivo, nunca terminamos de desencantarnos. O sea, siempre hay una forma más de poder pensar que las decisiones se van a tomar de mala forma.
tengo una pregunta muy sencilla, pero muy de fondo. Es si en algún momento no se le pasó a alguien por la cabeza levantar el punto antes de tomar las decisiones. Porque esto es una constante permanente. O sea, después ya la cosa tiene que explotar en los medios de comunicación para que se reaccione. El equipo de asesores se gastan cientos de millones de pesos en asesores. Hay asesores muy capacitados, muy buenos, como algunos de los que están acá y que trabajan en el Congreso, pero me llama la atención que a la hora de tomar decisiones tan importantes como no quitarle 7 casas de Allende al Ministerio Público, nadie diga que era una mala idea. Entonces, solo preguntarle dónde está esos equipos, ese gasto millonario en asesores, que muchos de ellos son muy competentes, pero que no son escuchados, tienen terror de decirle a sus autoridades que puede ser un error lo que están haciendo o diciendo. Sí, no sé si hay un problema de dinámica interna. Yo creo que es una situación muy lamentable que tengamos que repetir una y otra vez este tipo de cosas y abordar lo que se vivió con el Ministerio Público. Lo otro, y aprovechando que está aquí el ministro, hay una serie de proyectos de seguridad que todas las semanas me toca a mí personalmente pelearlo en los comités para que sean priorizados. Afortunadamente esta semana, gracias a la unanimidad de los comités, varios de ellos fueron pasados o priorizados. La urgencia legislativa a veces deja mucho que desear. Y en particular son pocos los proyectos de esta comisión que están siendo priorizados. Le pediría, por su intermedio, presidenta, no, da lo mismo, es indiferente, las dos formas correctas, las dos formas están correctas. Presidente, le pediría por su intermedio al ministro que priorice o ponga mayor atención en esta comisión y que va a tener la buena disposición, yo creo, de todos para poder sacar rápidamente los proyectos de seguridad. Al menos logré priorizar 2 o 3 proyectos para la próxima semana y que el gobierno va a poder celebrar como un éxito y que me importa y me da lo mismo que lo celebren como un éxito, porque si son buenos para Chile, bueno para todos. Gracias, diputado Araya. Diputada Lorena Frías. Yo quiero pedirle, presidenta, que le pida a los diputados, como al diputado Araya, a través suyo, presidenta, que se atenga al tema que estamos viendo, porque la verdad es que lo que ha dicho son un montón de suposiciones que pasan todas por su cabeza en relación a lo que eventualmente estarían pensando. Bueno, yo no tengo la lógica conspirativa que tiene el diputado Araya, pero lo que no le voy a aceptar al diputado es que algo que es el producto de un acuerdo donde la oposición se impuso respecto de el resto de los diputados, que en esta Cámara somos minoría, resulta que ahora es, porque lo cumple el gobierno, un problema del gobierno. Cuando acá la vez pasada ya asumimos que aquí somos todos responsables por haber firmado, ¿no es cierto?, y haber votado a favor de ese protocolo. Por lo tanto, lo que yo creo que corresponde es pedirle al ministro, buenas tardes ministro, perdón, corresponde pedirle al ministro que conversemos sobre las posibilidades y que él haga los buenos oficios para lo que acordamos la otra vez, que es ver cómo no sacrificamos el trabajo que hace el Ministerio Público. Muchísimas gracias, diputada Fríes. Diputado José Miguel Castro, ¿tiene la palabra? Sí, no, yo solamente dejarle claro, si están hablando también por lo de la Casa de Allende, yo no voy a hablar de la Casa de Allende, ya está muy manoseado el tema, de mí no saldrá eso. Gracias. Muchísimas gracias, diputado Castro. Diputado, a ver, señores diputados, yo les voy a pedir a todos lo siguiente. En primer lugar, respeto entre nosotros a las personas que están aquí presenciando esta comisión y sobre todo a nuestros invitados. Eso es lo primero que les voy a pedir. Lo segundo, seamos serios. Acá estamos trabajando por la seguridad. Yo puedo entender que cada uno tiene interés en hacer puntos políticos, pero yo creo que ya está bueno. Si quieren hacer puntos políticos, ahí está el pensador. No cuesta nada, caminan 2 pasos, pero este no es el lugar, este es el lugar para trabajar, y eso va para todos. Diputado Chalpe tiene la palabra. Muy breve. Gracias, presidenta. Saludar, por supuesto, al ministro Elizalde. Yo hago propio lo que aquí se ha dicho, que tenemos que buscar vías de solución.
personalmente creo que el que se excluya algo explícitamente no implicaba que ese reajuste, por mucho que diga que tiene que hacerse de manera pareja, tenía y significaba que tenía que hacerse específicamente respecto a un órgano en particular. Creo que habían interpretaciones más felices que hacer y que inhibían lo que estamos viviendo, pero yo creo que eso, efectivamente, creo que lo han dicho Raúl, también la diputada Fría y el diputado Alessandri, será para el análisis posterior. Así que, por lo pronto, yo al menos ponernos a disposición de que esto se resuelva. Sí, Presidenta, aprovechando la presencia del ministro, a mí me encantaría saber, dentro de la agenda del Fast Track, hay varios proyectos que están radicados hoy día en el Senado. Entiendo que hay algunos que tienen distintos tipos de urgencia y a nosotros en particular nos preocupa mucho el proyecto de ley de defensoría de las víctimas. Entiendo que está radicado en la Comisión de Constitución, corríjame, Presidenta, y entiendo que sería importante que le pongan discusión inmediata. Entiendo que está con urgencia suma, pero yo creo que es el momento de que saquemos la defensoría de las víctimas. Y lo mismo sucede, Presidente, y con esto termino. Una pata de esta conversación tiene que ver con el ajuste que hemos conocido y otra pata tiene que ver con sacar adelante la Fiscalía Supraterritorial y también con la modernización del Ministerio. Desconozco con qué tipo de urgencias están, pero yo creo que ya es el minuto también que le pongamos discusión inmediata a esos proyectos. Yo por lo menos considero que es fundamental. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Chalper. A ver, respecto a distintas cosas, tanto lo planteado por el diputado Chalper como las preguntas que yo personalmente tengo para el ministro de SECPRES. Efectivamente, aquí hay proyectos que están radicados en el Senado que avanzan de una manera muy lenta. Nosotros necesitamos que avancen rápido. El tema de las víctimas, tal como dice el diputado Chalper, es fundamental. Cada día hay más personas que son asesinadas. En la Araucanía seguimos teniendo atentados. De hecho, hoy día a las 6 de la mañana hubo un nuevo atentado donde hirieron con perdigonazo, después de una emboscada, a una miembro de Carabineros de Chile. O sea, no es menor. Y yo creo que el tema de las víctimas ya está demasiado manoseado, lo alargado que está, y necesitamos que ustedes como Ejecutivo nos ayuden a que esto avance. Eso en primer lugar. En segundo lugar, usted nos ha dicho que respecto del proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, esto en un periodo de 4 años, la incorporación de los fiscales y del personal, etcétera. Pero eso es lo que le quería preguntar. ¿Son 2 años para la supraterritorial? Perdón, ese dato no lo tenía exacto, yo leí los 4 años para un proyecto, pero está el asesor del Ministerio, de la Ministra del Interior que ve los temas legislativos y él puede dar el detalle de los años. Que es más acotado incluso, sí. Ya. A ver, diputado. Señor Collado, por favor, agregue eso antes de que yo le pregunte al ministro, por favor. Sí, el incremento de cargos de la supraterritorial es a partir de la fecha de la publicación de la presente ley, se crea el cargo y se debería llenar el cargo de fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, grado 3, y de 14 fiscales adjuntos. Sí. Y después en el 13º mes, es decir, al año siguiente, se termina de completar los fiscales. Ahí además se suman profesionales y técnicos, y en el 25º mes, es decir, al segundo año, ya terminan con los profesionales y técnicos. O tercer año. Son 3 años, eran 4 en la comisión y con indicación en Hacienda logramos... Así es, pero la gran mayoría de fiscales es en 2. A ver, evitemos los diálogos fuera de micrófono. Son solo técnicos y profesionales los que terminan de completar la planta de la Fiscalía en el año. Perfecto, muchísimas gracias, señor Collado. Ministro, respecto de este tema del presupuesto que afecta al Ministerio Público y a otras reparticiones también, vuelvo a decir, tal como dije al principio, acá el Poder Judicial también está reclamando, hay áreas de educación que están reclamando, en fin. Todos entendemos que en un país que está sobreendeudado como el nuestro, que ha crecido a un ritmo mucho menor de lo esperado como el nuestro, es imposible simplemente aumentar y aumentar los gastos. Eso lo entendemos todos, partiendo por las que hemos sido dueñas de casa y que nos toca administrar un presupuesto tan sencillo como el de una casa. Pero si el presidente de la República ha dicho que la primera prioridad del país es la seguridad, yo puedo entender este protocolo, acuerdo, documento, como quiera llamarse, que se firmó
efectivamente entre el Parlamento y el Ejecutivo para lograr de alguna manera, porque el gobierno pedía endeudarse más y le dijeron, ¿sabe qué más? Si se quiere endeudar, rebaje gasto. Hasta ahí, esa era la intención original. Pero es bien incomprensible que efectivamente, por solo no haber estado especificado dentro del acuerdo Ministerio Público, Poder Judicial o lo que sea, eso sea sujeto de una rebaja. No quiero entrar en la discusión de si es culpa de los parlamentarios, si el gobierno aprovechó la situación, si aquí hubo intenciones ocultas de un lado o del otro. La verdad que a estas alturas da lo mismo, porque ya fue. Lo que nosotros queremos y lo que nosotros le ofrecemos al gobierno es todo el apoyo para poder solucionar el problema. Pero para eso, cuando decidimos en la sesión del día lunes invitarlo a usted acá, yo hablé con la subsecretaria y le fui súper específica y le dije, necesito que vayan con una propuesta de solución, porque todo lo que usted nos ha informado acá, ministro, es público. Todo lo que usted nos ha informado acá lo entendemos leyendo La Segunda, La Tercera, El Mercurio, La Biobío, cualquier medio de comunicación. Entonces, usted ha hecho el esfuerzo de venir a esta comisión. Nosotros estamos felices de recibirlo, pero para que hagamos algo. Entonces, lo que yo quisiera es, concretamente, dado que usted en este minuto sé que no tiene una solución, que usted nos diga si es factible que el próximo día lunes, dada la urgencia de este tema, ¿será posible que usted venga con alguna propuesta de cómo solucionamos esto? ¿Lo solucionamos mediante un proyecto de ley? ¿Se soluciona mediante un decreto? ¿Cómo se soluciona? ¿Qué herramienta jurídica se puede utilizar para solucionar este problema? Porque claramente el Ministerio de Hacienda y la DIPRES manejan el presupuesto de la Nación. Ya sabemos que va a ingresar menos plata de la presupuestada. Sabemos que hay un endeudamiento grande. Sabemos que la existencia de plata es escasa. Pero también sabemos que hay áreas donde se destina, probablemente de acuerdo a los intereses principales del país, más plata que se podría destinar a cosas que son más importantes. Dicho por el mismo presidente, la primera prioridad en este país es la seguridad. Dado aquello, yo me imagino que existe la voluntad, estoy convencida de que existe la voluntad de este gobierno de solucionar este problema. Yo le pido, ministro, con toda sinceridad, que usted me diga, ¿cuándo puede usted informarnos de una vía de solución? Porque si es un proyecto de ley, debe ser iniciativa de ustedes. Pero a lo mejor la solución es otra. Y esa respuesta yo necesito que la dé usted, no la puedo dar yo, señor ministro. Han dicho varias cosas. El diputado Alessandri dijo varias cosas que yo no comparto, pero no tiene sentido polemizar porque recojo el fondo de lo que él planteó. Porque yo creo que aquí tenemos que tener una lógica más bien constructiva. Pero sí quisiera señalar que partí explicando la razón por la cual se realizó, más bien, los acuerdos suscritos y la ley de presupuesto vigente, conforme a la cual se realizó este recorte, porque si bien usted, presidente, actúa de buena fe y ha sido explícita que esto se sabe, si uno lee en los medios de comunicación y las declaraciones de muchas dirigentes políticos y parlamentarios, eso no queda tan claro. O sea, aquí se instaló el primer día como que esto es una decisión discrecional y unilateral del gobierno. Y por eso me quiero hacer cargo de algo que dijo el diputado Araya, que él dice, bueno, nosotros no participamos. Está bien, no le gustarán los compromisos que se suscribió con la comisión mixta, pero si estos compromisos no existieran, solo habría recorte. Y si solo hubiera recorte, se habría tenido que, además del Ministerio Público, reducir el presupuesto para carabineros e investigaciones. Salud. La diputada Pérez preguntó, están excluidos salud, gendarmería, sistema escolar, concesión y subsidio de vivienda. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente se está instalando que los que participan en los acuerdos como que se manchan, cometen traición o no sé qué cosa, cuando el país lo que requiere es soluciones. Entonces, claro, yo no voto nada, no participo en ningún acuerdo, y ahí los pensionados siguen ganando, teniendo pensiones que son miserables. O por el contrario, no, digo, no, que quiero que un tema, yo no interrumpí a nadie, pero ya. Entonces, con esto,
Con esto quiero valorar la disposición de los sectores políticos que están disponibles a concurrir a un entendimiento con quien piensa distinto, porque el país requiere solución y acuerdo. Si cada uno se atrinchera en su punto de vista y al final dice, no, yo no participo, voto el presupuesto todo en contra o voto lo relevante en contra, bueno, si no aprobamos presupuesto, entonces ¿cómo? Entonces quiero reivindicar a los sectores que están disponibles al acuerdo. Dicen, mire, ¿sabe qué? Yo creo que tiene que haber un ajuste a la baja porque la proyección de ingresos, por lo que sea, por el endeudamiento, por lo que sea, listo. El gobierno acoge. De hecho, esto es algo que el oficialismo no quería. El oficialismo fue muy crítico a la reducción de cuando se hablaba en su tiempo los 600 millones de dólares. Y hubo varias declaraciones de parlamentarios oficialistas, pero concurrieron al acuerdo porque si no, ¿cómo se construyen acuerdos para aprobar las leyes? Entonces, yo eso lo quiero partir reivindicando, Presidenta. Primer punto. Lo segundo, y también por eso insistí, que cuando se tiene que tomar una decisión en 10 días, porque eso es lo que establece la ley de presupuesto, obviamente se tomó la decisión en los términos señalados. Se excluyó lo que estaba explícitamente excluido y se realizó un ajuste de recorte del 5% para los subtítulos presupuestarios de bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros y transferencias de capital, más otro ajuste del 2% en el gasto en personal y otro recorte en la partida del presupuesto del Tesoro Público. Esto sí hace una diferencia con lo que se hacía antes. Como antes había más tiempo, iba a haber un ajuste, se conversaba con el servicio y sabía dónde se había gastado más, dónde se había gastado menos, y al final se hacía el ajuste por el monto que requería el equilibrio de las finanzas fiscales, que es fundamental para nuestra economía, y obviamente tenía un impacto menor que cuando se hace en 10 días de esta manera. Entonces, lo primero que yo quiero señalar es que hay un proceso ahora que se está abriendo de conversación y diálogo con las instituciones con el objeto de hacer las adecuaciones necesarias para que esto no tenga impacto en su funcionamiento. Pero teníamos un mandato legal que teníamos que cumplir, que por lo demás es lo que permite que las finanzas estén ¿cómo se llama?, equilibradas, un plazo de 10 días, y el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto actuaron en consecuencia. Entonces, eso yo disculpe que en esto profundice, pero las cosas por sabidas no se dicen y por no dichas se olvidan. No sé cómo es el dicho, estoy como el Chapulín Colorado. Vamos a pedirle al diputado. El diputado Leiva va a decir cómo corresponde. Claramente. Yo soy como el Chapulín Colorado, cambio el orden de los dichos, pero todos saben a lo que me refiero. No contaban con mi astucia, dice aquí el diputado Alessandri. Entonces, me parecía muy importante. Entonces, lo segundo, que obviamente la SECPRES coordina, pero no está a cargo de las finanzas públicas. Y sería irresponsable de mi parte, porque además esa es una tarea de un nivel de responsabilidad enorme, porque muchas veces los parlamentarios dicen, queremos gasto, y la labor del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuesto es cómo esto se va a financiar. Aquí no puede haber solo una demanda de más gasto del Estado si esto no está asociado a los ingresos respectivos. Disculpen, y un sentido básico de responsabilidad fiscal es lo que ha hecho que Chile, pese a que no tenemos los niveles de crecimiento que nos gustaría, tenemos que trabajar por crecer más, no tenga la situación económica de otros países de la región, donde no solo no crecen, sino que decrecen y se produce un empobrecimiento constante y significativo de su población, algo que en Chile no acontece. Entonces, en ese contexto, obviamente, que se tuvieron que tomar decisiones en plazo acotado, sobre la base de lo que se había acordado y lo que se había votado por el propio Congreso Nacional. En el marco de estos diálogos, obviamente, con las instituciones harán las precisiones necesarias con el objeto de que puedan seguir desarrollando de manera adecuada su trabajo. Pero lo cierto es que esta es la primera vez que se aprueba un presupuesto con una norma de entrada. Y esa norma de entrada es tener que hacer ajuste a la baja dentro del plazo de 10 días en los términos que he señalado. Estamos hablando de 544.000 millones de pesos. Y no estamos hablando de una rebaja menor. Estamos hablando de una rebaja significativa. Y por eso la base de criterio objetivo se determinó hacerlo de esta manera, pero obviamente se van a establecer los diálogos con las instituciones respectivas para hacer los ajustes que corresponda. Sería irresponsable y además, más allá del ámbito de mi competencia, que yo anunciara no solo una propuesta específica, sino que comprometiera un plazo. No estoy en condiciones de hacerlo, Presidenta, porque obviamente esto está radicado en otros organismos del Estado, en otros ministerios, y además sobre un proceso técnico que se elabora por los equipos respectivos que tienen que hacer las propuestas más específicas. Pero sí quiero señalar con toda claridad que es una prioridad del Gobierno el fortalecer el financiamiento de la institución al cargo de la persecución penal. Por eso no se toca ni Carabineros ni la Policía de Investigaciones en este ajuste. Por eso se han comprometido recursos adicionales para el Ministerio Público, probablemente son menos de los que todos desearíamos,
pero tiene que ver con las capacidades que tiene el Estado de Chile, que también son limitadas. Por eso hemos presentado, en el caso de la Defensoría, puedo estar equivocado en la cifra, pero no en el orden de magnitud. Nosotros, ustedes saben que para avanzar más rápido en la tramitación de los proyectos tenemos una diferencia con los gobiernos anteriores, que me parece que es acertada. Cada vez que llega un nuevo gobierno, retirará la urgencia, y cuando no se había votado, retiraba los proyectos presentados por anteriores gobiernos. Y se partía de cero el debate legislativo. Nosotros partimos por hacer un catastro de todo lo que había de gobiernos anteriores. Podríamos tener diferencias específicas, las resolvíamos a través de la presentación de indicaciones específicas o incluso de indicaciones sustitutivas, pero aprovechábamos la tramitación previa. Y eso ha significado que bajo el gobierno del presidente Boric se han aprobado mensajes que vienen del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Estamos hablando de más de 14 años. También del primer gobierno del presidente Piñera, que ni siquiera pudieron ser aprobados en su segundo gobierno, y lo mismo respecto al segundo gobierno de la presidenta Bachelet y el segundo proyecto del presidente Piñera. Y uno de esos es el de la Defensoría. Nosotros compartimos el propósito que tuvo el presidente Piñera, pero ese es un proyecto que tenía un presupuesto muy acotado, que después se amplió creo que a 1.000 o poco más de 1.000 millones, y nosotros lo estamos ampliando a 12.000 millones. O sea, mucha más plata. Ahora, que no se interprete mis palabras una crítica a lo que hizo el presidente Piñera, porque también, claro, la situación presupuestaria en ese momento era distinta, o sea, pero lo digo no para hacer una comparación con lo que se hizo antes, porque yo creo que las casas de 2 pisos se construye primero el primer piso y después el segundo piso, y uno tiene que valorar los que construyeron antes el piso correspondiente. Pero sí para señalar que el compromiso del gobierno es tan explícito que aumentamos más de 10 veces el presupuesto comprometido para este proyecto. Y le consta al diputado Leiva que ha sido muy activo en la promoción de este proyecto, al cual hizo referencia el diputado Chalpe, que también ha sido uno de sus promotores. Entonces, obviamente, obras son amores, y en este sentido, esto no solo ha sido pura declaración, presentación de urgencia o indicaciones sustitutivas, sino que también comprometer más recursos para el fortalecimiento de estas instituciones. Pero lo que usted me pide, Presidenta, usted sabe que hay una regla básica que en la vida siempre hay que ser honesto, decir la verdad. No le quepa duda que me voy a llevar podríamos decir la tarea que me plantea la Comisión de Seguridad, pero esto obviamente se va a canalizar a través de los espacios institucionales correspondientes en el diálogo con los respectivos servicios por parte de los organismos técnicos que tienen que tomar las decisiones. Muchísimas gracias, ministro. Ojo con otro dicho, ya que estábamos en los dichos. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, así que tenga siempre eso en mente. Diputado Alessandri tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Por suerte se derogó la esclavitud en Chile hace mucho tiempo. Una idea para la Secretaría General de la Presidencia. Estamos hablando de 7.000 millones de pesos. Para el presupuesto de la Nación es muy poco dinero. Entonces, ¿qué pasa si se presentara a los gobiernos regionales, que usualmente tienen subejecución, o sea, cuando llegan al 31 de diciembre les sobra plata, y si uno divide los 7.000 en la cantidad de regiones de Chile, son 437 millones de pesos en cada gore? ¿No podría la SECPRES ayudar al Ministerio Público, presentar con un fast track un proyecto por región de 437 millones para un gobierno regional? Recuerde usted que a Procultura le pasaron 1.600 millones para pintar unas fachadas, pues. 437 millones es menor. El ejemplo es solamente clarificador, diputado. Yo sabía que esto venía. Sí, jamás yo diría lo de las 7 casas de Allende, porque encuentro que es manosear el tema, diputado. Pero, entonces, seamos proactivos, se acaba el receso legislativo, viene pronto. Un Zoom con los 16 gobernadores regionales, Ángel Valencia presenta un proyecto, 437 millones, porque ayer Ángel Valencia nos dijo: no tengo plata para proteger a las víctimas, no tengo plata para proteger a los fiscales y no tengo plata para el software que me ayuda en la persecución del crimen organizado. Entonces, esto no es broma, es urgente ahora ya. Ahí va una idea con cariño desde la oposición. Me imagino que tendrán otras tantas en la moneda, pero, ministro, lo invito a ejercer su poder, como sé que lo ha hecho muchas veces en su carrera política. Haga los llamados correspondientes, que la justicia lo necesita. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputado Leiva tiene la palabra. Compartiendo en parte lo que ha señalado el diputado Alessandri por su intermedio, Presidenta.
en el entendido, si me permite, yo ahí tengo una observación y estoy muy alejado de lo que señala el diputado Alessandri y de algunas malas prácticas de gobiernos regionales, independiente de los casos complejos que la justicia está viendo hoy en día y que lamentablemente tienen incluso colegas de este hemiciclo en prisión preventiva. Yo no estoy de acuerdo con que líneas de financiamiento del nivel central sean asumidas por gobiernos regionales. Así como el uso de las fuerzas monopólicas por parte del Estado, es el Estado a nivel central quien debe financiar iniciativas de inversión en seguridad, y yo nunca he estado de acuerdo, ni cuando fui alcalde, ni en mi calidad de gobernador, de que se realice de esa manera, porque pasa, por ejemplo, que el gobierno regional de Santiago comprometió 5.000 millones de pesos en la compra de una licencia de registro biométrico y estuvo 4 o 5 años sin ejecución. Es muy lento, tiene que ser a nivel central. Y lo planteaba el ministro Elizalde, de que efectivamente no es una materia de competencia de SECPRES, pero apelamos a su buen oficio, siempre hemos llegado a acuerdos, y permítame destacarlo y relevarlo, sobre todo en momentos como ahora, en donde se requieren, más que seguir profundizando diferencias, llegar a acuerdos, porque hay que poner en centro hoy día a las pensionadas y pensionados. Hoy día hay que poner en el centro la seguridad. Por eso un apelo a la sensatez que tienen muchos parlamentarios y ciertos sectores hoy día de derecha democrática, como yo lo he dicho en mi opinión. Pero particularmente hay que atender a una variable que es necesaria, porque hablamos de mentes pensantes y obviamente tenemos todos que estar de acuerdo, usted lo graficaba con la dueña de casa, presidenta, de que el ejercicio presupuestario es un ejercicio dinámico, no es pétreo. No solo porque se apruebe una ley de presupuesto que establece un margen para que el gobierno central pueda ejecutar y cada uno de los organismos a quien transfiere recursos. Y ahí estoy en coincidencia con el diputado Alessandri, es que los niveles de ejecución presupuestaria deben ser proporcionales. Muchas veces se omita que los compromisos presupuestarios de los órganos que participan en la administración de recursos, primero comprometen, obligan, devengan y pagan. Entonces, hay muchos gobiernos regionales que muchas veces llega, y en eso coincido con usted, diputado Alessandri, por su intermedio, llega final de año y ¿qué es lo que hacen? Convenio marco, me lleno de vehículos para ejecutar presupuestaria. Yo le pido al gobierno y a todo gobierno que efectivamente la fiscalización de la ejecución presupuestaria sea adecuada y que las iniciativas de inversión tengan también, porque tienen que ir de acuerdo con la caja que les va entregando, caja presupuestaria, la dirección de presupuesto. Entonces, yo lo que pido es eso, ver alguna alternativa de solución de estos 7.000 millones que requiere el Ministerio Público. Tal vez hoy día pueda haber una modificación menor, tal vez no 7.000, pero sí un compromiso por parte del gobierno en ir evaluando la ejecución presupuestaria o la subejecución presupuestaria de otros entes para poder ir reasignando recursos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Sí, efectivamente, ministro, nosotros tenemos la mejor voluntad, porque en esto nosotros tomamos un compromiso con el fiscal nacional, porque él fue súper claro. Esos 7.000 millones, a lo mejor en un presupuesto de, no tengo idea, un ministerio como es el Ministerio de Vivienda, como en un ministerio como el Ministerio de Cultura, son un horror. En otro ministerio como Vivienda pueden ser la nada. Bueno, en el Ministerio Público, desgraciadamente generan un tremendo problema, porque están muy al justo con sus gastos fijos. Entonces, el poder atacar el crimen organizado, que nosotros a todo esto, le cuento, ministro, tenemos una subcomisión para el tema del crimen organizado que empieza a funcionar el próximo martes 21. La verdad es que les implica no poder avanzar al ritmo que sí avanza el crimen organizado. Y yo entiendo, por supuesto, en el convenio quedó establecido que ni Carabineros ni la PDI iban a verse afectados, ni Gendarmería. Pero claramente, ¿quién mandata a Carabineros o a la PDI para una investigación que logre las pruebas suficientes para llegar a un juicio? Es la Fiscalía. Y si la Fiscalía no tiene la herramienta tecnológica, de personal, de seguridad, etcétera, para hacer eso, malamente va a funcionar la cadena. Entonces, dado todo eso, yo creo que usted tiene claro lo importante que es para nosotros esta situación. Yo le pido
aquí, frente a todos nosotros, que nosotros tenemos la mejor voluntad, no está en nosotros dar una solución. La solución es algo que tiene que ofrecer el gobierno. Bueno, vean de dónde pueden sacar estos 7.000 millones que a lo mejor para otros ministerios son un vuelto, ministro, pero que acá hacen toda la diferencia, sobre todo considerando que ya del presupuesto del año pasado hubo una cantidad de plata que no recibieron, y también considerando que el porcentaje de crecimiento de presupuesto para el Ministerio Público para el 2025 es menor al promedio. Entonces, yo no le pido fecha, pero hagamos una hoja de ruta. Nosotros podemos participar con nuestros asesores si usted lo necesita, si usted quiere ideas o lo que sea. Pero yo le pido, por favor, hagamos una hoja de ruta en la cual nosotros veamos como diputados el compromiso del Ejecutivo en cuanto a poder hacer las reuniones con Hacienda, con la Dirección de Presupuesto, con quien sea, con tal de ver de dónde se soluciona este tremendo problema en que caímos porque a lo mejor no hubo el criterio suficiente para aplicar esta rebaja donde se debía aplicar y no aplicarla donde no se debía aplicar. Muchas gracias, ministro. Lo libero de su presencia en nuestra tan amable. Vamos a dar 2 minutos de receso para poder despedir al ministro. Tomamos la sesión para poder avanzar, que tenemos todavía 2 puntos más en la tabla. Señor secretario, ¿usted tiene algo que informar? Sí. Gracias, señora presidenta. La Secretaría recibió el reemplazo de la diputada señora Orsini por el diputado señor Giordano. Señora presidenta, requiere la aceptación unánime de la comisión. Hay acuerdo, presidenta. Sí. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Si es que lo tienen a bien, habemos 4, sí, justito. No necesita quórum para retomar. Lo sé. Pero ojo, porque el segundo punto de la tabla es votar en general el proyecto de ley, que está en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, que propicia la especialización preferente de las fuerzas de orden y seguridad pública mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y a la normativa procesal penal. Esto está calificado con urgencia de simple, y para poder votarlo en general tenemos acá al señor asesor del Ministerio del Interior, don Rafael Collao, a quien le dejo la palabra. Gracias, presidenta. Voy a hacer una pequeña presentación. Recordar que la ministra del Interior ya presentó este proyecto en su momento, las policías ya vinieron y por lo tanto esta es una presentación muy mínima, muy... Además que Claudia ha trabajado el proyecto junto... ¿Es su proyecto? ¿Es su hijo? ¿Eh? Es que Rafael... Mira, porque este proyecto anda buscando padres. Todos los conocen. No, este proyecto que a nosotros nos interesa como ejecutivo. Sí, nosotros somos padres. Le vamos a dar la bienvenida a don Claudio Rodríguez, asesor del Ministerio, que es el que ha estado más bien a la cabeza de este proyecto. Así es que le damos la palabra al señor Collao, pero muy bienvenido, mi estimado caballero, en esta sala y en esta mesa. El proyecto, a grandes rasgos, presidenta, lo que buscaba en su origen es distinto, o más bien se ha restringido respecto a lo que busca hoy. Este proyecto tiene un nombre incluso que puede ser incluso un inductivo a confusión respecto de lo que en realidad buscaba incluso en su origen y lo que busca hoy, que está un poco más restringido. Por eso es que lo que busca, el objetivo del proyecto es avanzar en la coordinación, estandarización y especialización de la función policial investigativa. Para cerrar un poco el scope del proyecto, el proyecto no busca especializar las funciones policiales en general,
sino que va a las funciones policiales investigativas. Nosotros tenemos 2 policías, Carabineros y la PDI, expusieron acá sus puntos, y nosotros, luego de esa exposición, hago presente desde ya que generamos algunas instancias de coordinación con asesores para esto, para revisar el proyecto y ver mejoras que se le podrían hacer de cara a su aprobación en general, que son las que voy a comentar más adelante. Desde ya se establecen mecanismos de coordinación específico y adaptativo que esta Comisión Interinstitucional de Coordinación de la Persecución Penal, que viene de primer trámite aprobada, que permite vincular el desarrollo de los planes estratégicos y operativos que ya cuentan las policías con su función investigativa. ¿A qué me refiero con esto? Este es un proyecto que por su boletín se podrán dar cuenta es muy antiguo, y de hecho la ley de modernización le pasó por encima, y este quedó rezagado, y después la Comisión de Seguridad del Senado como que lo retomó. Y de hecho, gran parte del trabajo que se hizo, gran parte del trabajo que se hizo fue adecuarlo a la ley de modernización de las policías, pero se optó por un mecanismo de coordinación novedoso, en el cual el Ministerio Público está de acuerdo, que es esta Comisión Interinstitucional de Coordinación de la Persecución Penal, y lo que básicamente viene de la mano del proyecto es eso, ya esta es la creación de esta comisión, y otras materias importantes en materia de estandarización y de especialización y coordinación de la función policial investigativa. Básicamente, en primer trámite, como les digo, se crea esta comisión, se regulan además instancias de coordinación de las policías con el Ministerio de Seguridad. Es importante que se haga presente que las indicaciones que se hicieron en primer trámite constitucional fueron previas a la aprobación del Ministerio de Seguridad. Ya, dado eso, es que de cara al segundo trámite constitucional se plantean hacer adecuaciones. Por ejemplo, estas instancias de coordinación hoy tienen nombre y apellido, que el SICPOL, el Centro Integrado de Coordinación Policial, y el SICPOL para los que estuvieron en la mixta del Ministerio de Seguridad quizás, pero para los que estuvimos ahí en la aprobación del Ministerio, recordaremos, es precisamente la idea de que si existe esta comisión de coordinación con el Ministerio Público, autonomía constitucional, que necesita efectivamente a nivel agregado, por supuesto, no a nivel causa, el Ministerio Público es autónomo para decidir cómo dirige una investigación, que efectivamente la oferta policial sea más eficiente, sea más criteriosa, y las policías de su parte necesitan que el Ministerio Público también, a nivel agregado, defina cómo es que cada una de las investigaciones se designa una policía u otra con criterios, de manera más uniforme, estandarizada. Estas instancias de coordinación después tienen una bajada, ¿ya? Y esa bajada puede ser, por ejemplo, el SICPOL, que es una bajada interna del Ministerio de Seguridad. Se modifica el Código Procesal Penal, imponiendo además el deber a los fiscales del Ministerio Público de asignar a las policías con cargo a sus investigaciones, considerando sus capacidades. Y por último, se consagra un sistema de información del Ministerio Público, del Ministerio de Seguridad Pública, respecto del nivel de cumplimiento de las instrucciones particulares que se reciban. Luego de que las policías expusieran su punto en esta comisión, en segundo trámite, a pedido de la presidenta de la comisión, se formó una mesa de asesores a la que han participado activamente, yo diría que asesores de toda la comisión, diputado Araya, diputada Navellán, asesores de Renovación, asesores y asesores también del oficialismo. Así es, en realidad ha sido bien amplia. A esa mesa de asesores invitamos a ambas policías y nos pudieron exponer en ambas policías lo interesante que para ellas les resulta este proyecto, precisamente porque ellas estiman muy importante, y en eso no hay duda para nadie que ha visto este proyecto, ni el Ministerio Público ni la Policía, de que hay un espacio dentro de la institucionalidad chilena que no tiene todavía un lugar, que es la persecución penal. La persecución penal tiene actores que son las policías y el Ministerio Público, que hoy no tienen un lugar en donde eso se mejore, es eficiente. Por ejemplo, la persecución penal, cuando se transforma en juicio penal, tiene un lugar. Tiene lugar hace tiempo, que es la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal, y ahí, por ejemplo, se han logrado eficiencias. Para, por ejemplo, el tema del COVID se lograron eficiencias, para mejorar el sistema de audiencias se han logrado eficiencias. Ese lugar de la coordinación penal no tenía. Y por eso es que esta mesa de asesores, tomando en cuenta lo que las policías nos dijeron, sí, este proyecto nos interesa, pero nos interesa de una manera específica. O sea, nos interesa, pero de una manera específica. ¿Ya? Ambas policías mostraron un poco su fórmula, se conformó esta mesa y las fuerzas policiales comentaron un poco cuál era la perspectiva que tenían,
Y a partir de ese trabajo de las policías se tomaron algunas como ideas que de cara a su tramitación en particular podrían ser que este proyecto sirva para ese efecto, para el efecto de la coordinación. Primero, modificar el nombre del proyecto para enfatizar el objetivo de coordinación, más que de especialización, ¿ya? Porque el proyecto hoy tiene esta idea de modernización, o sea, de especialización, pero no tiene tanto el enfoque de coordinación, y eso es una idea. Actualizar su articulado a la creación del Ministerio de Seguridad, que es algo que ya detectó el secretario de la comisión o la presidenta raudamente, efectivamente, al Ministerio de Seguridad. Y finalmente promover una regulación que no establezca una especialización exclusiva. Y esto es ¿por qué? Porque escuchamos a las policías y sobre todo al Ministerio Público. El Ministerio Público, tanto el Ministerio Público como las policías, fueron enfáticos en decir, la PDI no tiene la cobertura territorial que tiene Carabineros. Y por lo tanto, la PDI, que no tiene la cobertura, que no tiene Carabineros, no está presente en todas las comunas. Recuerdo perfecto que el director dijo, no, yo no estoy presente en todas las comunas. Y por lo tanto el Ministerio Público dijo, yo no puedo tener una especialización exclusiva, pero sí puedo tener mejoras en la forma en que va a estar distribuida en el país, por ejemplo, la oferta policial. Y para eso necesitamos un lugar en donde eso esté ocurriendo más que una norma que lo fije para siempre o que lo fije de manera... Exactamente. Con base en este trabajo de la mesa asesora y el trabajo del diseño interno del ministerio, nosotros proyectamos ingresar indicaciones en segundo trámite en el siguiente sentido. Primero proponemos actualizar la forma en que se conforman las plantas de Carabineros y particularmente Carabineros para utilizar un sistema similar al que usa la PDI que permite optimizar los escalafones sin cambio legal, sino que con un decreto. Eso lo hace la PDI y ha sido bastante fluida la forma en que la PDI logra optimizar los escalafones que tiene. En cambio, Carabinero necesita para modificar su planta una ley y eso ha generado que la planta Carabinero quede muy fija. Ya, esa flexibilización de la planta de Carabinero a nosotros nos interesa mucho que sea rápida. ¿Por qué? Porque el SICPOL, por ejemplo, tiene una expresión macrozonal, dice el nuevo Ministerio de Seguridad, ¿ya? El nuevo Ministerio de Seguridad, macrozonalmente, podría necesitar de, por ejemplo, coroneles o generales de Carabineros a nivel macrozonal. Eso hoy día no lo podemos hacer porque no tenemos los cupos, ¿ya? Esta modificación va a permitir, por ejemplo, eficientar la oferta de Carabineros de manera que sea posible adecuarla al nuevo modelo del Ministerio de Seguridad, que además se emparenta con el modelo que está pensándose en la Fiscalía Sobreterritorial, que también es macrozonal, a una realidad macrozonal. Eso permite esta actualización de la forma en que las plantas de Carabineros podrían ser construidas. Por eso es que no importa, porque de esa manera especializamos mejor, estandarizamos procedimientos de manera más adecuada a la nueva realidad que tenemos con el Ministerio de Seguridad. Y en el caso de nosotros como Ministerio del Interior o Ministerio de Seguridad, ya porque estamos ahí en ese proceso de partir, también nos interesa como Ministerio de Seguridad particularmente que las policías tengan una oferta investigativa que sea adecuada a la realidad que está enfrentando el país. Y por ejemplo, esta indicación de segundo trámite nos importa mucho por eso. Después también actualizar en los artículos del Código Procesal Penal las instrucciones generales que puede dar el Ministerio Público. ¿Por qué? Y esto la ministra del Interior no alcanzó en la vez que vino ella a exponer el proyecto. Quería, y lo quiso decir que venía con un dulce el proyecto, nosotros queremos incorporar como indicación de segundo trámite regular instrucciones generales del Ministerio Público en el siguiente sentido. Primero, habilitar a las policías para realizar más diligencias de manera autónoma. Establecer que esta mayor capacidad se realice mediante instrucciones generales del fiscal nacional. ¿Qué significa eso? Nosotros no estamos promoviendo, o no queremos, no tenemos esa intención, promover que las policías sean las que investiguen sin dirección del Ministerio Público, sino que más bien que en determinados delitos, y por eso establecer por ley cuáles son esos delitos, el Ministerio Público pueda decirle a las policías, usted va a investigar de esta manera y usted me va a tener que traer el parte trabajado con algún resultado de esta manera. Cosa que la forma en que se investigan determinados delitos se estandarice. Esa manera, lo que se logra en términos agregados es que las policías van a empezar a trabajar
de una manera que el Ministerio Público está de acuerdo para llegar a resultados más eficientes sin tener que estar esperando permanentemente instrucciones particulares. Entonces sería una especie de instrucción general para cada proceso penal específico. Y finalmente, esto es importante, ¿por qué? Porque lo que permite es que el Ministerio Público diga, por supuesto en determinados delitos, no en todos, o sea, en los delitos complejos, esto no estamos pensando a veces, pero en algún tipo de delito, decirle a las policías particularmente, decir, mire, yo le voy a decir, usted investigue, haga esto, haga esto, haga esto. Hay sistemas tecnológicos que están al uso, por ejemplo, en materia de flagrancia, que es la bitácora web que ocupa el Ministerio Público, que puede tener como seteada algún tipo de primeras diligencias o diligencia autónoma a realizar por las policías, que en realidad la idea de autonomía es diligencias que estén preseteadas, porque ya sabemos cómo hay que investigarla en ese caso, pero mediante instrucción general. ¿Por qué? Porque después el caso cambia, el fiscal nacional puede hacer una instrucción general nueva, y eso va a quedar de manera que sea más eficiente la forma en que algunos delitos se investigan, porque si no, lo que pasa con las policías es que tienen que estar esperando permanentemente instrucciones particulares. Establecimiento después de mecanismos de coordinación entre los tribunales y las policías. Las policías tienen 3 jefes, entre comillas, constitucionalmente hablando. La Constitución distingue a los tribunales, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Seguridad y al Ministerio Público. En el caso de los tribunales también nos parece importante y estamos evaluando una forma en que se dé mayor eficacia a la facultad que se denomina facultad de imperio. Es decir, cuando un tribunal dicta una orden de arresto, dicta, no sé, el cumplimiento de una medida cautelar, etcétera, lo hace a través de las policías. Esa orden no tiene como un lugar también de eficiencia, de eficacia, de por ejemplo que las juntemos todas y que queden en un lugar para que los policías cuando hacen un control a una persona puedan tener todas sus órdenes, todas sus citaciones. Esa eficiencia de la facultad de imperio también nos parece importante, porque eso también logra estandarizar, eficientar y especializar. Ese es básicamente el objetivo al que aspiramos en materia de segundo trámite. Es básicamente eso, Presidenta. Esperamos efectivamente contar con el apoyo para efectos de poder seguir tramitando este proyecto. Muchas gracias, señor Collao. Le ofrezco la palabra al diputado Cristian Araya. Gracias, Presidenta. Recuerdo que cuando analizamos este proyecto había casi un consenso en la falta de contenido, de sustancia, que era muy declarativo, una suma de buenas intenciones. Y escuchando al asesor de Interior, mi pregunta es, porque todo lo que dijo yo creo que no hay nadie que pueda estar en contra, no hay nada objetable en lo que dijo, pero ¿dónde está eso? ¿Cuáles son esas indicaciones para poder corregir este proyecto? Porque básicamente lo que tenemos al frente es un proyecto que está desactualizado, que sigue conteniendo estas generalidades, y no sé si están las indicaciones de parte del Ejecutivo. Entonces, si nos van a hacer votar, Presidenta, este proyecto yo no lo voy a respaldar. Si no hay unas indicaciones encima de la mesa, porque lo contrario, lo que estamos haciendo es venderle humo a la gente. Esto es pirotecnia legislativa si es que no tiene una modificación sustancial en términos bien aterrizados. Eso yo creo que es lo primero. Y en general la sesión cuando se abordó en profundidad este proyecto fue algo bastante transversal. Entonces, lo que le pediría, Presidenta, es que si vamos a votar en general incluso, tengamos la indicación encima, porque lo contrario estamos vendiéndole humo a la gente y estos proyectos siguen avanzando y ya hay en el listado de la próxima semana otro proyecto de seguridad que objetivamente es humo. O sea, no le va a mejorar nada en la seguridad a los chilenos. Después, no en esta comisión, viene otra comisión. Así ya fue en el de vivienda y así, o sea, seguimos acumulando proyectos de humo en materia de seguridad y que al final juegan con la expectativa y claro, sirven para poder abultar el número de proyectos aprobados, pero que no están generando un cambio. Presidenta, yo le pediría que no tomen la votación hoy, de modo de exigirle al Ejecutivo que presente las indicaciones para poder trabajar con un proyecto en serio que tenga algún impacto. De lo contrario, son puras generalidades, puras buenas intenciones, que las compartimos todos, pero que no van a mejorarle en nada la seguridad de los chilenos, ni menos en mejorar la coordinación de las instituciones, porque harán sus mejores oficios, prestarán sus mejores servicios, etcétera. Son buenas intenciones, pero yo creo que no son necesarias para un proyecto de ley. Podríamos aprovechar ese espacio y recursos para destinar otro, si es que no hay una modificación sustancial presentada mediante alguna indicación del Ejecutivo. Muchas gracias, diputado Araya. Diputado Castro. Yo comparto bastante en términos de que efectivamente hay que hacerle una adecuación importantísima a este proyecto. Estoy muy de acuerdo en algunas cosas que dijo el
diputado Collado, perdón, el asesor Collado. Pero de verdad, que sabes que tantas veces uno se queda, pero tiene toda la razón, tiene absolutamente toda la razón. Creo yo que hay que hacer las adecuaciones importantes. Si me preguntan a mí, yo estaría a favor de votarlo en general, pero con el compromiso de que se trajeran estas adecuaciones la próxima vez, para no perder, y solamente por una cuestión de tiempo, para no perder un tiempo después en dar esta misma explicación, porque ahora vemos poco, pero el día de mañana van a haber varios y se van a poner a preguntar y toda la cuenta. En general, es que si no lo voy a votar a favor. Bueno, da lo mismo ya. Aunque lo vote en contra, pero necesitamos tener No, 4 pero diputados. Sí, po. por último votar, pero mira, pero ha habido un compromiso, Cristian. Yo creo que el Ejecutivo tiene el compromiso a traerlo. Si es que se pone en discusión en particular, ellos antes ingresarían las indicaciones para que las podamos ver. Mis indicaciones por lo menos van en esa línea y yo creo que las podemos compartir. Yo digo para no perder este momento de capacidad de votación, para no tener que dar una explicación, una vuelta entera a todo con lo que acaban de exponer. Si el Ejecutivo se compromete entonces de enviar luego las indicaciones, nosotros solamente pondríamos en tabla, la presidencia por su intermedio solamente pondría en tabla con esas indicaciones. ¿Le parece? Eso. Muchas gracias, diputado Castro. Diputado Giordano. No, sí, presidenta, muchas gracias. Yo no quiero extender más allá de lo necesario mis palabras porque van en el mismo sentido de lo que se ha dicho. Y además recordar que estamos citados a votar en general, que es parte del procedimiento y por lo tanto además existirá una etapa en la que revisaremos. Yo entiendo la inquietud que puede haber planteado el diputado Araya, pero hay un momento dentro de cualquier tramitación legislativa que está precisamente diseñada para que podamos conocer el contenido en detalle y esa es la votación en particular y creo que efectivamente poner una condición para darle curso a un proyecto que además hemos señalado en términos generales que existe consenso de que se tramite, solo retrasa una medida que eventualmente además se va a traducir en una mejora para la seguridad de la ciudadanía. Así que, Presidenta, yo sumarme a su llamado y en general ojalá solicitarle al diputado Araya que además pueda cumplir con su obligación porque estamos todos con un mandato constitucional de ante una citación de votar en general concurrir, así que espero que podamos. Muchas gracias, pero diputado, si le estoy haciendo una solicitud de muchas gracias, buen oficio. diputado Araya. Gracias, entonces presidente. vamos a poner en votación, señor secretario, en general este proyecto que tiene el boletín número 12699. 12699-07. Sí. En votación. Señor Giordano. A favor, secretario. Gracias. Don Cristian Araya. Gracias, señor secretario. Voy a argumentar mi posición. No es posible, No es económica. ¿No? ¿Quién dijo por qué económico? Porque tiene que solicitar la votación nominal antes y tiene que ser solicitada por 2 diputados. Es que no es un tema de gesto, es un tema de que no podemos acomodar las cosas a lo que convenga. Y acá hay un reglamento que establece, y eso ya lo acordamos, que en votación no se argumenta. Entonces yo te pido por favor que me cargue, diputada. ¿Yo puedo argumentarlo todo antes? Abstención. Abstención. Señor Castro. A favor, señor secretario. Gracias, don José Miguel. Señor Leiva. Bueno, yo sí voy a argumentar ese. A favor. A favor, señor secretario. Gracias, señora presidenta. A favor. Gracias. ¿Algún señor diputado no ha manifestado su voto? Señora presidenta, 4 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Aprobado en general la iniciativa. Aprobado en general el proyecto y me pidió la palabra primero el diputado Araya. Presidenta, pero antes de eso podemos terminar su indicación. Un momentito, porque a él. ¿Quién es el presidente de la comisión, diputado Araya? Bueno, yo hubiera querido que fuera alguien más, pero sí, yo lo tengo lamentablemente claro, pero soy yo, por desgracia. Diputado acá, tiene que prender su micrófono. Sí, gracias, presidenta. Yo creo que hay varios aspectos. Uno metodológico de esta comisión. Sí, tuvimos una lata de discusión. Si se hicieron observaciones de parte de todos los integrantes a la falta de sustancia de este proyecto, era de esperar que el Ejecutivo llegara con alguna propuesta. Lo trabajaron, nuestros asesores estuvieron dispuestos, pero la propuesta se nos entregan ahora solo conclusiones generales. Yo creo que si queremos avanzar con celeridad, y para eso sí hay disposición, tenemos que tener sobre la mesa las indicaciones. Entonces, eso por un lado. Y como por supuesto,
y me perdonarán los asesores del gobierno en este momento, pero como es una costumbre, no puedo esperar nada del Ejecutivo, porque siempre nos pueden decepcionar. Presidenta, yo confío en que usted, que encabeza esta comisión, si nos va a citar a votar un proyecto, le exija a Interior, en este caso, que presente las indicaciones. O sea, porque por su intermedio recién el diputado Leiva proponía una fecha. En otro proyecto llegaron 3 días después y tuvieron que adecuarse las cosas para que metieran las indicaciones. Pero como por lo mismo, como estamos tratando de avanzar en buen ritmo y está a la disposición, Presidenta, le pido que a posteriori, cuando se den este tipo de circunstancias y usted tiene a la vista que el proyecto se han presentado las indicaciones y que los 13 diputados habían coincidido y que le faltaba sustancia, le faltaba injundia a este proyecto, le exija, antes de ponerlo en tabla, la presentación de estas indicaciones, porque lo contrario era un proyecto que perfectamente, si no tenemos la buena fe de que se van a presentar las indicaciones anunciadas, era para votarlo en contra, por innecesario, insuficiente e irrelevante. Presidenta. Gracias, diputado Araya. Solo recordar que acá hubo una mesa de trabajo de asesores donde su asesor también participó. Diputado Leiva, tiene la palabra. Bueno, ¿quién dirige la comisión? Diputado Castro, me había pedido la palabra primero, perdón. Yo estoy siendo la mano izquierda, debería ser la derecha, pero yo estoy siendo la persona que le recordó solamente que tenía yo la palabra. Mire, yo primero que todo le quiero dar las gracias al diputado por haberse quedado. Porque si no se hubiera quedado, no hubiéramos tenido el quórum para votarlo. Entonces, se le agradece el haberse quedado, de verdad. Tengo las mismas aprensiones que tiene usted, pero según entiendo, y esto me hubiera gustado dar para argumentar o para decirlo antes, según entiendo, el Ejecutivo tiene las indicaciones. Que no las haya traído es porque se iba a votar en general, tengo entendido, solamente porque se iba a votar en general. Entonces, lo que yo esperaría, y aquí le pido al Ejecutivo también allanarse, poder enviarlas, si las tiene, enviarlas el día de mañana a la Secretaría. De esa forma nosotros las podemos revisar y todo. Yo creo en que las van a tener y les van a poder exponer. Pero primero que todo, yo le quiero dar las gracias al diputado porque efectivamente él se quedó para que puedan votar. Porque usted no estaba presente, pero llegó después. Bien. Llegó después. Entonces eso, y yo creo que de verdad, y en ese sentido lo digo, y lo vamos a trabajar también con nuestros asesores, hay que darle mucha más sustancia a este proyecto, porque si no simplemente es quizá un gesto para los senadores, no tengo idea, pero sí hay que darle las espaldas que necesita. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Diputado Leiva, tiene la palabra. Sí, mire, un tema metodológico, Presidenta. Efectivamente, lo que hemos hecho nosotros es votar en general un proyecto. Nosotros tenemos que abrir un plazo de indicaciones, que uno esperaría que se formara, y eso es lo que le quiero proponer, Presidenta, que se constituyese una mesa técnica donde los interesados, también los gremios, pudieran participar con el objeto de presentar indicaciones de consumo. Hay que recordar que recién el trámite es aprobar en general este proyecto de ley y viendo los plazos y la problemática que tenemos y que tenemos que resolver, que es el tema de pensiones, deberá ser extensivo al mes de marzo. No creo que lo solucionemos, por lo menos 2 semanas es lo que le quiero proponer, Presidenta, de plazo para formular indicaciones. Y dicho eso, independiente del gobierno, o que este sea mi gobierno y que yo apoyo también el trabajo que realiza, nosotros tenemos que legislar igual aunque el gobierno no venga o no llegue con nada. En el intertanto, lo que le quiero proponer, Presidenta, es que abramos un plazo de indicaciones para que la mesa técnica, junto con asesores y los gremios que se ven afectados por esta materia, puedan participar, puedan exponer y poder votarla a la vuelta del receso legislativo, Presidenta. FENABUS. El otro también. Para los pasajeros de buses, eso ya lo votamos en general, por lo tanto no hay más invitados. La gente en el FENAU lo tiene claro y ya se los dije. Vienen igual, pero ya se los dije. Sí, señor Collado, tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Primero agradecer la disposición de la comisión, de todos los diputados, incluidos aquellos que se abstuvieron porque estuvieron presentes, así que agradecido a todos. Efectivamente, nosotros tenemos las indicaciones trabajadas, estamos esperando cerrar una parte de una indicación en términos del Ejecutivo y además la mesa de asesores efectivamente ha trabajado. Creo que nos falta una sesión para terminar el comparado completo. Tenemos muchas propuestas que vamos a poder coger como indicación de COS1. Mi única aprehensión tiene que ver con el calendario de la comisión, la firma, etcétera. O sea, porque entiendo que además esta comisión, no va a poder sesionar el próximo miércoles. Entonces, como no va a poder sesionar el próximo miércoles, yo sugiero que, no sé si van a sesionar la última de enero. No sé, no lo sé. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ya. Entonces yo en ese caso sugiero que la dejemos para el primer día hábil de marzo, presentación de las indicaciones del Ejecutivo. El 3 de marzo es el primer día hábil, nosotros nos comprometemos, porque en ese tiempo lo vamos a trabajar con los asesores, a que el primer día hábil de marzo nosotros presentamos las indicaciones, Presidenta. No, señor Collado, no, ahí sí que no estamos de acuerdo. Mire, ustedes han tenido una mesa técnica trabajando durante un buen rato. Usted mismo me dice que le falta una sesión que ustedes pueden tenerla igual, independiente de que esta comisión no sesione el próximo miércoles por un tema de calendario. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un plazo, más que un plazo, un compromiso, como le gusta decir al señor ministro de las Express, entre Interior y la comisión, para que Interior deje ingresadas las indicaciones antes del receso legislativo. Y nosotros vamos a dar plazo de indicaciones para los parlamentarios. Pucha, esta cuestión. ¿Alguien me podría ver, por favor? ¿Tiene el calendario de marzo por ahí a mano? Por supuesto, Presidente. Tenemos el calendario. ¿El día 3 qué es? ¿Un lunes, un martes, un miércoles qué es? Ok, plazo de indicaciones. No, ese es febrero, mi estimadísimo. Tampoco. Sigue siendo febrero, mi estimado diputado Castro. Marzo 3. Tenemos plazo de indicaciones. Bueno, si no escuchan, después no reclamen. Plazo de indicaciones para los diputados, lunes 3 de marzo. Pero el Ejecutivo, a las 15 horas, como siempre, señor secretario. Y, a las 15 horas empieza la sesión, hasta las 12 de la noche o 10 de la noche. Sí, porque en el fondo no lo vamos a poder ver ese miércoles, ese lunes, para efectos de comparado. Pero con el compromiso de que el Ejecutivo ingrese las indicaciones del Ejecutivo antes del receso legislativo. Muchas gracias entonces. Vamos, sí. Acordado entonces el plazo de indicaciones. Invitados respecto de este proyecto ya recibimos. Yo creo que a todos se nos olvidó porque ha pasado tanto tiempo que por eso a todos se nos olvidó. A mí sí. Además, usted está facultada por la comisión, si quiere ilustrar el debate durante además se le otorgó Con micrófono, si puede, por favor. No, la presidenta tiene facultades para invitar durante el debate, pues se le otorgó a esta misma comisión la sesión antepasada. ¿Qué le otorgamos a la presidenta? Sí. Todo. Todos los poderes. A ver, mis estimados señores, siendo las 18:44, nos queda pendiente el tercer punto de la tabla que claramente no lo vamos a alcanzar a ver. Que no, ya Castro, ya. Que no lo vamos a alcanzar a ver, así que entramos en... Señores diputados, por Dios que son desordenados. Entramos, compañero Leiva, entramos en tiempo de varios. ¿Alguien tiene algún tema respecto de varios diputados? Cristian Araya levantó el dedito primero. Diputado Leiva. Eso realmente pase usted, no pase usted. Diputado Leiva. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, las comunas rurales, no solo ahora, sino un tiempo a esta parte, se han visto también sobrepasadas por la crisis de delincuencia que lamentablemente vive en nuestro país y muchas veces no tienen la debida atención, en mi opinión, que tienen las comunas urbanas o mayor población.
Esto se ha visto evidenciado y agudizado con el homicidio de un menor de 11 años en la comuna de Peñaflor, presidenta, donde el alcalde, y esto es un tema transversal, el alcalde Rodrigo Cornejo, que no es de mi sector político, ha hecho una muy buena labor y hace un llamado a que efectivamente las comunas rurales tengan un tratamiento adecuado en materia de seguridad. Por eso quería solicitar, señora presidenta, un oficio, ojalá con el respaldo de todos los miembros de la comisión, respecto del programa Calle Sin Violencia, que hoy día no tiene aplicación en comunas rurales en nuestro país, solicitar al Ministerio del Interior y al Gobierno la posibilidad de hacer extensivo el plan Calle Sin Violencia a comunas rurales de las distintas regiones del país y en particular a las 18 comunas de la región metropolitana, donde por disímiles factores, pero principalmente por vías de acceso, por falta de fiscalización, por tener menos sistemas de seguridad, muchas veces han recibido zonas periféricas, bandas de crimen organizado que asolan poblaciones también en esos sectores. Entonces eso le quería pedir a la comisión presidenta por su intermedio, si lo tuviera bien. Muchas gracias, diputado Leiva. Si les parece, tomamos el acuerdo. ¿Hay acuerdo? Acordado. Diputado Araya. Gracias, presidenta. Presenta dos solicitudes. Una, si podemos oficiar a la Municipalidad de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Providencia y Ñuñoa a propósito de los estacionadores o aparcadores ilegales. Hay una mafia que está operando en distintas partes, son muchas mafias, y esto obviamente es una situación que afecta mucho la seguridad y la sensación en particular de seguridad de los chilenos. Si podemos solicitarles el número de infracciones que han cursado al respecto. Yo tengo antecedentes que en el caso de la Municipalidad de Vitacura, por ejemplo, a una sola persona el año pasado le cursaron 191 infracciones. 191 infracciones a la misma persona. Entonces el nivel de impunidad, por aparcar por cobrar ilegalmente. Entonces, si nos pueden dotar de esa información, que sería útil para poder, junto al Ejecutivo, quien está muy llano y dispuesto a poder abordar esta temática, poder abordar un proyecto de ley en esta comisión, porque creo que es una realidad bien urgente. Los Condes de Vitacura, Lo Barnechea, Providencia y Ñuñoa. Y no vamos a abordar Santiago porque... Pero espérate que voy a agregar algo, sí. Ya, ese es el primero. Y el segundo, preséntase a las comunas que me toca representar, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Hoy permanentemente hay problemas con las denominadas carreras clandestinas, en particular en la Costanera Norte y en Avenida Presidente Kennedy, lo que genera no solo un riesgo de accidentes, sino también del estruendo de los autos, genera que los niños se despierten a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, los niños en general de la comuna. Dicho eso, presidenta, si le podemos solicitar un reporte a los municipios de estas tres comunas, como también a Carabineros de Chile, a la Fiscalía y al Ministerio de Transporte, para que nos indiquen de las medidas adoptadas para poder enfrentar este problema, porque creo que también aquí hay una oportunidad legislativa para poder enfrentar este tema, porque en particular los autos modificados son los que están generando el mayor inconveniente y transitan libremente por las calles, generando muchos problemas para los que respetan la ley y el orden. Muchas gracias, diputado Castro. Yo solicitaría en el oficio que pidió el diputado Castro, el diputado Araya, agregar también, porque esto salió incluso en reportajes en televisión, y dado el verano, los turistas, etcétera, agregar la comuna de Viña del Mar y la comuna de Valparaíso, y de Concón, que es una comuna aparte, por favor, en el mismo oficio. Entonces, ¿hay acuerdo para solicitar al oficio? Sí, pero poder incluir, porque para el acuerdo. Castro. Sí, yo me gustaría incluir también las comunas que conforman la 9ª región, que se le envía a todas las comunas de la 9ª región, y también a las comunas de la 2ª región, por lo menos, sobre todo en la zona de Calama, de Antofagasta, Tocopilla y Taltal, Mejillones, son los que más me interesan a mí, porque efectivamente son verdaderas mafias
muchas veces mujeres y personas en general se sienten, adultos mayores se sienten intimidados por estas personas, junto con los limpiadores de vidrio, creo yo, que son de las grandes preocupaciones que uno tiene cuando sale, aparte de los portonazos y todas las cosas más graves, son de las cosas que más desagradan a las personas que van con algún auto o motocicleta. Así que por favor le pido incluir eso. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. ¿Habría acuerdo? Diputado Giordano, ¿usted no quiere incluir ninguna comuna? Ya, Ok. vale, ya, está listo. ¿Hay ya. acuerdo? ¿Seguro? Ya, Acordado. Ya, yo... Entonces, ya están No, los no, oficios otro- acordados. ¿Usted quiere otro pedir ofi- otro sí, oficio? sí, Diputado sí. Castro. Gracias, Presidenta. Yo, después de ver la publicación del alcalde de Independencia que insta al Congreso a no tomar vacaciones y sacar leyes sobre seguridad, la verdad es que a mí me gustaría enviar un oficio porque creo que hay una desconexión total de lo que está de esta comisión y de lo que se ha hecho en el Congreso en esta materia. O sea, hemos sido el Congreso que más ha sacado leyes de seguridad. Por lo demás, es también un desconocimiento de pensar que nosotros tenemos vacaciones, nosotros tenemos un receso parlamentario que puede ser, y como ha sido muchas veces, y me consta porque han habido años en que hemos tenido que volver cuando sea, y así siempre hemos estado a disposición de lo que lo ejecutivo, independiente del color político, se tenga, hemos estado a disposición a volver. Me gustaría que a través de un oficio se pudiese enviar todas las leyes que han sido despachadas por esta comisión para que él vea cuál es el trabajo legislativo que se está haciendo, número uno, y dos, pedirle si hay alguna ley en específico que esté en tabla o esté durmiendo en esta comisión, que la puede ver perfectamente desde la página, nos indique cuál es para poder darle mayor celeridad. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, diputado Castro. Hay un tema muy importante. Bueno, pero no hay problema porque yo estoy mandatada para poder decidir los invitados. No, perecemos para el acuerdo, pues se acaba de pedir un acuerdo. Ya, dígale Diputado que sí, ¿no? Castro, vaya a la hacer algún diputado, el diputado Leiva. Vaya a la hacer al diputado Leiva. Ya, no, diputado está bajando Lonton, si quiere puede usted, y después tomamos simplemente el acuerdo con respecto a lo que yo pedí. Muy ¿Le parece? bien, diputado Castro. Muchas gracias por su paciencia. Se ratifica. Exacto. Ustedes lo tienen preparadito nomás. Ahora, Gracias. dentro de varios, el día lunes nos recibimos un proyecto de ley, que es el proyecto de ley que modifica el Decreto Supremo 900, referido al tema de la ley de concesiones para obligar a las concesionarias de obras públicas viales a adoptar medidas de seguridad. Para estos efectos, el día lunes vamos a invitar al ministro de Obras Públicas, vamos a invitar al director de concesiones y solo a ellos dos para el lunes. Y el día lunes le voy a pedir a los diputados que por favor informen a la Secretaría de a quienes más quieren invitar, porque el día lunes vamos a ver solamente estos dos invitados respecto de este proyecto que está con suma, para poder seguir tramitando los que tenemos pendientes. Que es el sí, pero es que es distinto a este. Es distinto a este. Entonces yo también quiero, con respecto a un proyecto que no alcanzamos a ver hoy día y que se va a ver después, Presidenta. Me gustaría, Díganos. gracias, me gustaría que en el proyecto de los buses pudiese estar de los buses, claro, de la exhibición de cédula, de la exhibición de la cédula de identidad, efectivamente, pudiésemos tener la posibilidad de tenerlo no como invitado, sino que poder tenerlo a mano al abogado de que ha estado trabajando en conjunto, tuvimos de FENABUS, pudiésemos tenerlo para hacerle consulta en específico de algún punto, no tenerlo todo el rato sentado, yo sé que eso le complica y no es el uso de esta comisión, pero sí tenerlo para la posibilidad de poder hacerle consultas. Ya, toma el acuerdo, por favor, para que se vaya. aprovechando que ha llegado el diputado Leiva, diputado Castro, ¿le podría pedir que por favor repita lo que usted pidió para los oídos del diputado Leiva? Gracias. Ok, entonces pedimos el acuerdo para el oficio. Para mandarle Pedimos- todas las leyes. Hay acuerdo. Respecto Ya. de lo planteado por el diputado Castro, Ya. le tengo que decir que desgraciadamente no solamente no es el uso de esta comisión. Nosotros
Muy bien, muy bien. Con un poco de tiempo, pero en fin. Está haciendo muy bien. Pero el tema es el siguiente, nosotros ya escuchamos a la asociación FENABUS, también al abogado de FENABUS. De hecho, les dimos el espacio para ser escuchados en un tiempo en que no correspondía, porque a nadie se le ocurrió en el periodo de invitados haberlos invitado. Por lo tanto, le dimos un espacio después de haber votado en general el proyecto, cosa que está absolutamente, o sea, no absolutamente, pero que está fuera de lo normal. Ellos ya fueron escuchados y me parece que no corresponde que una asociación gremial esté presente como parte de la mesa tramitando este proyecto. Ellos pueden participar en la sala en términos de estar acá escuchando lo que se tramite, ellos pueden verlo remotamente, lo que ellos quieran, las sesiones son públicas, pero yo no voy a dar el acuerdo para que la asociación gremial esté sentada aquí en la tramitación de este proyecto de ley, porque son directamente afectados y porque ellos ya plantearon su posición. Entonces, no voy a dar el acuerdo, diputado Castro. Entonces me gustaría a mí después mandarle algún tipo de invitado especializado para que pueda estar presente. Y eso se puede hacer en la discusión en particular para hablar de temas específicos cuando lo necesita la comisión. Eso sí está. Y yo después le envío como un especializado, no va a ser el mismo abogado obviamente, pero alguien especializado en transporte específicamente, porque dado que es un tema sumamente técnico, me gustaría que la experiencia se pudiese llevar a cabo. En particular, cuando se tome el acuerdo de eso. Gracias. Está bien, diputado Castro, pero eso se va a someter obviamente a la votación de la comisión y al acuerdo de la comisión. Habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta.